Quiero invitarle a abrir sus Biblias en Efesios capítulo 4, versículo 26. Dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Vemos este versículo que habla sobre el enojo, ¿no? El enojo es algo natural en todo ser humano, pero entendemos que es una emoción que expresa disconformidad, desagrado, indignación. Reaccionamos con el enojo en situaciones injustas, desagradables. Es natural expresar el enojo. Esto no es necesariamente un pecado. Enojarse no es pecado, pero debe estar bajo control y debe ser pasajero. El tema es cuando el enojo se instala en nuestras vidas constantemente. Ahí podemos detectar otro problema. También hay un enojo escondido, ahí muy oculto en nuestro ser, que trae amargura, ¿no? Cuando la amargura va tomando control de nuestro ser, empezamos a estar mal, a manifestar agresividad, a maltratar, a ofender. Por eso Hebreos 12:15 habla, ¿no? Que dice: seguir la paz y con todos, sin la cual nadie verá al Señor, ¿no? Y que no dejemos brotar ninguna raíz de amargura. Por eso es importante entregarle a Dios unos momentos desagradables también en oración, sabiendo que la oración es saludable para nuestra alma, no solo porque nos lleva a relacionarnos con Dios, sino también entregarle a Dios el dolor, el enojo y esas cosas a veces que nos perturban, ¿no? Una de las cosas tenemos que saber que el enojo es natural, pero también cuando el enojo pasa de ser algo momentáneo, algo pasajero, o el enojo está acompañado por peleas, por gritos, por malas palabras y otras cosas, ya el enojo se convierte en un pecado, ¿no? Por eso dice: airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que nos podemos enojar, podemos tener un momento de disgusto por alguna otra razón, pero no llevarlo a que sea un pecado, ¿no? El enojo sin control produce contiendas, enemistades, pleitos, gritos, palabras hirientes, ofensas, insultos, heridas profundas en el alma de aquel el cual uno está enojado. Por eso ahí ya pasa a ser un pecado, ¿no? Pasa a ser un pecado. Y entonces se va acrecentando, es como va creciendo cuando uno va guardando resentimiento, cuando uno no perdona, cuando uno está almacenando ese resentimiento en el alma. Bueno, nos puede llevar a la agresión física, inducir a la venganza, a la maldad. Por eso es importante entender que cuando ya pasa de ser un enojo pasajero o momentáneo y llevamos a otro plano, ya se convierte en un pecado. Y si es un pecado, tenemos que pedirle perdón al Señor. Si es un pecado, tenemos que arrepentirnos. Si es un pecado, tenemos que confesarlo, ¿no? ¿Qué produce este pecado en nuestro corazón cuando permanece ese enojo? Bueno, perdemos la comunión con Dios, ¿no? El Espíritu Santo se contrista, perdemos la paz, perdemos la alegría. Y entonces es importante entender que cuando el enojo ya empieza a ser agresivo, ya empieza a ser, digamos, ofensivo, ya empieza uno a guardar resentimiento, necesitamos entregárselo al Señor, pedirle perdón, arrepentirnos, y bueno, entonces eso nos va a ayudar a deshacernos de eso, ¿no? ¿Por qué nos enojamos con tanta frecuencia? Bueno, el tener enojo para muchas personas es una costumbre normal. El no reconocerlo es pecado, y cuando perdemos el control ya empieza a ser grave el asunto. A veces algunas personas lo toman como algo natural y se normaliza, pero si estamos enojados permanentemente, porque hay otra raíz que necesitamos sacar, ¿no? Necesitamos saber que mucha gente usa el enojo para controlar a otros, para manipular a otros. Aquí vemos como el enojo como un pecado perverso, ¿no? Cuando la persona quiere controlar a otro, ya estamos hablando ahí de hechicería, estamos hablando ahí de maldad o iniquidad, ¿no? A veces estamos enojados porque tenemos conflictos interiores no solucionados y necesitamos orar, hablar con Dios, solucionar nuestro conflicto con la persona que nos hemos enemistado. Otras veces la persona que se enoja
muy frecuentemente porque hay falta de perdón por cosas que no han hecho, que no han lastimado, que no han herido, nos han ofendido. Por eso es importante arreglar esa situación, ¿no? Pedirle perdón al Señor por el pecado y no dejar que el enojo continúe días sobre nuestra vida, porque ahí es donde se agrava, ¿no? Por eso dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿no? Porque cuando nosotros permanecemos en el enojo, le estamos dando lugar al diablo. El diablo quiere amargarnos, el diablo quiere robarnos la alegría, robarnos la paz, y si nosotros seguimos permaneciendo en el enojo, bueno, cierta influencia del enemigo viene sobre nuestras mentes, ¿no? Entonces es importante, ¿cómo yo puedo vencer el enojo si tengo un enojo frecuente? Bueno, necesito reconocer que es un pecado y necesito confesarlo delante de Dios, pedirle perdón a Dios y saber que esto no debe ser una costumbre, sino que debe estar bajo control, ¿no? Si tengo que perdonar a alguien, y lo tengo que hacer, no con un sentimiento, sino con una decisión. Por eso dice San Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15, que si nosotros perdonamos, Dios nos perdona, pero si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco Dios nos puede perdonar a nosotros. Y luego que nos arrepentimos, que le pedimos perdón al Señor, pedirle al Señor que nos llene con su Espíritu, ¿no? Gálatas 5:22 habla de que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, templanza, mansedumbre. Dice, sobre todas estas cosas no hay ley. Por eso es importante que si quiero vivir en paz, terminar un año en paz y comenzar un año realmente en paz, en alegría, en gozo, poder también perdonar, pedirle al Señor que me llene con su Espíritu y entregarle, confesando al Señor todo ese dolor que han causado, ¿no? El Salmo 147:3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dios quiere sanarnos, Dios quiere vendar nuestras heridas, Dios quiere traer abundante paz y salud, no solo en nuestra alma, sino también en nuestro cuerpo, ¿no? Pedirle la ayuda al Espíritu Santo para que nos dé el dominio propio, sabiendo que a veces no lo podemos controlar por el temperamento o porque se ha hecho un hábito. ¿Qué es lo que nosotros evitamos cuando podemos tener el control? Bueno, del enojo. Saber que el enojo puede venir, pero si lo controlo con la ayuda del Espíritu Santo, evitamos vivir atormentado, porque el enojo nos atormenta cuando es constante, cuando estamos resentidos, cuando tenemos algo en el corazón. Evitamos de vivir en amargura y de amargar a los demás. Empezamos a relacionarnos mejor con los demás, con la gente, y la paz empieza a inundar nuestro corazón, nuestra familia comienza a tener otro ambiente, nuestro hogar, porque Dios nos ha dado victoria sobre el enojo, cuando nosotros, como les decía, lo reconocemos como un pecado que nos controla, lo confesamos, nos apartamos y buscamos ser llenos del Espíritu Santo, ¿no? Entonces evitamos también de resolver los problemas con agresividad. Tenemos que hablar con madurez, con dominio propio, con prudencia y saber que, el respeto, la tolerancia es algo que como hijo de Dios tiene que estar en nuestro corazón, ¿no? Y eso lo da el Espíritu Santo. Entonces vamos a evitar muchas enfermedades causadas por el enojo crónico, ¿no? Y la paz de Dios va a estar en nuestro corazón y terminaremos un año en victoria y comenzaremos un año con nuevas expectativas, con alegría, con fe, sabiendo que Dios nos ayuda a través de su Espíritu Santo en nuestras debilidades. Que el Señor pueda hablarte a través de esta palabra y que puedas tener victoria sobre el enojo. Dios te bendiga.